tal amigos de Canaco, Veracruz? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa La productividad del capital humano. Este capital humano que nos ayuda a producir, a generar servicios, a tener nuestra empresa al día, para poder trabajar en conjunto empresarios y empleados de una manera sana, de una manera provechosa, cumpliendo con todas las normas a favor tanto de los empleados como de la empresa misma, cumpliendo con los ordenamientos legales. Recuerden que este es un programa donde combinamos la psicología de las personas que trabajan con nosotros y la parte administrativa de las normas que debemos seguir. Con ello, entonces, hoy vamos a hablar de la madurez del capital humano. Como todo programa, la primera parte es personal, familiar, social y la segunda parte es de aplicación directa en la empresa. Psicoexistir te trae este programa denominado La madurez del capital humano. Vamos a empezar entonces por la casa, por la familia. Tenemos a los pequeños, en una pequeña familia van naciendo y creciendo, desarrollándose los niños para convertirse en jóvenes pasando por la adolescencia. En todo ese periodo se da lo que denominamos maduración, es decir, nuestro organismo va adquiriendo características diferentes desde que nacemos, nos vamos desarrollando hasta la adultez. Es una maduración biológica, es una maduración del cuerpo, de nuestro organismo. Pero con ello viene también la madurez en el sentido psicológico, en el aspecto emocional, sentimental, intelectual. Y obviamente cada persona es distinta, todos tenemos nuestra propia personalidad y por lo tanto la madurez no tiene que llegar en el mismo instante para todos. De hecho, se habla que más o menos a los 18 años la persona ya es lo suficientemente madura para considerarse adulto y con ello desarrollar actividades de la vida cotidiana como tal, como adulto. Sin embargo, conocemos el típico caso, ¿verdad?, de lo que denominamos Forever Young o también Chavo Ruco, donde una persona puede tener 40, 50 o 60 años y en su inmadurez continúa viviendo en el seno familiar, no valiéndose por sí misma y teniendo ciertas características de inadaptación. Este programa no es para etiquetar o dañar a algunas personas, simplemente es un ejemplo de cómo algunas personas, algunos individuos, salen del estándar común de la madurez y quedan en un extremo, en un exceso, donde si toda la familia lo permite, aunque no sea mental y emocionalmente sano, pues es aceptable y no tiene nada de malo como tal. Pero son ejemplos que ponemos para identificar esos puntos extremos. También está el caso de aquella niña, aquel niño, de que a los 12, 14 años prácticamente se emancipa de su hogar y se vale por sí misma o por sí mismo con bastantes elementos de madurez. Entonces, no podemos juzgar y tampoco podemos generalizar, pero de manera muy global podemos decir que alrededor de los 16, 18 años ya se adquirió cierta madurez porque la personalidad se va conformando al grado tal de casi estar bien complementada para esa edad. Entonces, ¿qué es la madurez? ¿A qué nos referimos con ese concepto? Bueno, se va ligando a la maduración del cuerpo y la madurez nos va diciendo el hecho de tener responsabilidades, de afrontar la vida, de, según las etapas en que vamos viviendo, poder desarrollar ciertas acciones. Entonces, la madurez no es sinónimo de seriedad. La madurez no es sinónimo, tal cual, de estar siempre estáticos, de no movernos, de no actuar, porque, oh, qué maduro es ese niño que no habla, que no se mueve, saca buenas calificaciones y a todo dice que sí. No, no necesariamente es eso. Entonces tenemos que encontrar el punto adecuado para que la madurez vaya evolucionando conforme evoluciona la persona y que este niño o esta niña vaya adquiriendo las responsabilidades de la vida sin perder los derechos de su infancia, de su adolescencia y sin dejar de ser feliz. Es decir, madurez no es sinónimo de infelicidad, madurez no es sinónimo de solo responsabilidad, sino de un conjunto de elementos en la vida que nos permiten estar a gusto, estar bien, tanto dentro de nosotros mismos como en el seno familiar y en el núcleo social. Entonces, una vez teniendo en claro esto, encontramos que a los pequeños les debemos ir encargando labores, tareas, que tengan un esfuerzo que realizar al grado de su edad, de sus capacidades. No en exceso,
no queramos que madure, entre comillas, de una forma rápida y abrupta, o tampoco dejemos que se pase toda la vida sin madurar. Tenemos que ir buscando ese equilibrio y ese punto clínicamente es difícil. No es nada sencillo y los psicólogos nos ponemos en el lugar de los padres, de los abuelos que están teniendo la crianza de los hijos y nos damos cuenta que para ustedes, para algunos de ustedes, puede ser difícil. Hay el típico comentario de las diferentes generaciones. En mis tiempos era diferente, lo hacíamos de otra forma. En aquel entonces ni siquiera había psicólogos. La chancla era la mejor terapia, dicen algunos. Bueno, según las épocas y según las generaciones, ha habido diferentes formas de educar, de guiar, de permitir que se desarrollen y maduren los chicos hasta llegar a adultos. Pero estas formas han cambiado, han evolucionado en muchos aspectos de manera positiva con la psicología, porque ahora buscamos el no maltrato, la no agresión, el desarrollo y la madurez equilibrada. Sin embargo, algunas personas se van al otro extremo. No caigamos en el juego de que no hay que levantar la voz, no hay que comentar, no hay que llamar la atención, dejen que hagan lo que quieran. No, porque entonces veremos que no habrá disciplina, no existirán límites y no se llegará a una correcta madurez emocional. Porque recordemos que el término de inteligencia emocional va ligado con todo esto que estamos platicando esta tarde, en vivo y en directo, desde las instalaciones de Canaco, Veracruz. Esta Cámara de Comercio que tiene ya más de 100 años y que está a tu disposición en la Avenida Allende, entre Lerdo y Juárez, en la ciudad y puerto de Veracruz. Aquí en Canaco, tú puedes pedir informes para afiliarte si aún no lo has hecho y como comercio establecido, formal, vas a tener muchos privilegios siendo miembro afiliado de la Cámara. De igual manera, existe capacitación para el capital humano en diversos temas y no únicamente para los afiliados. Para los afiliados existe una ventaja, ¿verdad? Un mejor precio, mejores condiciones, es conveniente afiliarse. Pero si no lo has hecho o si no te piensas afiliar, de todas maneras puedes venir y solicitar informes respecto a los cursos. Por ejemplo, hoy estamos hablando de la madurez del ser humano y del capital dentro de la empresa, este capital humano. Ok, esta madurez va vinculada a la inteligencia emocional. El viernes 13 de marzo, por la tarde, tendremos un curso aquí en Canaco, Veracruz, impartido por Psicoexistir respecto a este tema, la inteligencia emocional. ¿Por qué es importante para la empresa, con nuestros empleados, conocer, aplicar y regular esta inteligencia emocional? ¿Cómo nos volvemos más productivos, pero somos más felices? Este concepto que hemos denominado como hashtag felicidad productiva, donde no se trata solo de sufrir, solo de martirizarse, solo de la disciplina, la responsabilidad, pero tampoco se trata únicamente del relajo y del cotorreo y del dejar ser. En este equilibrio encontramos la madurez. Tema de esta tarde, la madurez del ser humano. Pero en la empresa no vamos a tener capital humano, personas maduras, si no partimos desde casa. Recordemos, la educación formal se da en el colegio, pero la educación informal y el desarrollo humano comienza desde casa, con las actitudes, con las habilidades, con los valores y todas esas competencias blandas que debiéramos adquirir desde casa, formándonos como personas para llegar a la empresa a trabajar mejor o para poner nuestra propia empresa. Desafortunadamente no siempre se da esto, pero es donde llamamos la atención con el punto de la madurez. Encontraremos entonces que un comportamiento que en un niño de 5 años, en una pequeña de 5 o 6 años, es aceptable, para alguien de 8 o de 10 puede ser reprobable. De igual manera, alguien de 10, de 11, se puede comportar de una forma que no sería aceptada socialmente por los chicos de 14 o 15. Entonces, encontramos que según la edad, según la evolución de la persona, la maduración del organismo, también debiera comportarse cada uno de los seres humanos. ¿Qué entra en juego aquí? Los valores y las costumbres, los hábitos de la familia inculcados a los pequeños, la forma de comunicación, pero también elementos externos como los vecinos, la escuela, los medios de comunicación igual. De esta forma, el niño o la niña van adquiriendo ideas de cómo deben comportarse en la sociedad y qué es considerado aceptado y qué no en este proceso de comunicación efectiva, con la retroalimentación para conocerse a sí mismas o a sí mismos.
De esta forma, los pequeños cuando cometen un error son sancionados socialmente o incluso de otra manera por los padres, los tutores, los abuelos y por los vecinos y amigos, en la escuela también. Se van dando cuenta por ensayo y error qué se permite y qué no. Por eso es tan importante el grupo social, porque de esta manera va a haber comunidades que se comporten de manera semejante. Entonces, cuando nosotros llevamos a la empresa, al personal para que trabaje con nosotros, necesitamos reclutarlo y seleccionarlo conforme a los valores empresariales, de acuerdo a la cultura organizacional que deseamos crear, sostener y fomentar en nuestra empresa. Por eso es tan importante el tema de la madurez a nivel inicial, a nivel niño y adolescente. Luego, conforme vamos creciendo y nos volvemos adultos, en México, por ejemplo, a los 18 años se adquieren responsabilidades legales. Se tienen derechos, sí, pero también se tienen obligaciones que anteriormente no se tenían. Entonces, ese paso de los 18 años es clave, es trascendental para la madurez del ser humano. Muchos chicos, muchas jóvenes en esos momentos, con el enamoramiento, con el flujo hormonal y con los deseos propios de la edad y de la pareja, sumado a las tendencias sociales, van buscando formar una pareja ya de manera apropiada, formal, socialmente aceptable. Y luego buscan tener una familia. ¿Y por qué? Porque en ocasiones son presionados o presionadas de manera social con el aquello de que, oye, ya estás grande y no veo que tengas novia, que tengas novio. Oye, ¿por qué no tienes pareja? Y entonces van presionando socialmente a los chicos. Y luego, ya que tienen pareja, ¿para cuándo la boda? Pero me invitas. ¿Y cuándo se van a casar? Y oigan, ya llevan mucho tiempo de noviazgo. Y entonces la familia y la sociedad sigue presionando a esa pareja. Cuando por fin se casan, se van a vivir en unión libre, como gusten, ya empiezan a hacer su convivencia en pareja, bien, formal, y empieza la familia, empieza la sociedad. Oye, ¿y para cuándo te embarazas? Oye, ¿y cuándo van a tener hijos? ¿Y de qué manera? Y van de muchas formas presionando. Posteriormente llega la primera criatura, ¿verdad? El primer niño. ¿Y qué es lo que te dicen? Ah, ahora ve y busca la parejita. Oye, no vas a dejar solita o solito a tu hijo, ¿verdad? Necesitas más. Y entonces se va haciendo una familia más numerosa, en ocasiones solo debido a la presión social y familiar. Y ahí entra otra vez la madurez. Me conozco a mí mismo, conozco a mi pareja, sabemos cuáles son nuestras habilidades, nuestras fortalezas, todo lo positivo que tenemos. Sabemos qué carencias existen y en qué momento llevar a cabo cada una de las etapas de la vida. Y entonces la decisión es personal y de pareja, no por la presión familiar o social. En esto hay que tener mucho cuidado para poder hablar de madurez, porque si no, nos dejamos llevar por el flujo familiar o social o por otra forma, hacemos lo que se nos da la gana, no adaptándonos a un medio social. La madurez implica ese equilibrio, esa búsqueda de armonía entre mis deseos personales, mis gustos, mis hábitos, pero también en la convivencia con quienes me rodean. Por eso es muy importante la madurez para el capital humano en las empresas, porque de esa forma cumplirá con los valores de la empresa, organización, institución a donde llegue a trabajar. Y esto no es sencillo, porque si la cultura en la familia no permitió la madurez y los valores que tiene la persona no necesariamente son los mismos que hay en la cultura organizacional, entonces puede haber un roce, un choque o un distanciamiento severo entre el capital humano y los empresarios. Es importante entonces abordar competencias blandas como por ejemplo la comunicación, la motivación, la cultura del servicio, la resolución de conflictos y todos estos elementos de los que hablamos en Psicoexistir por medio de tu canal Radio TV Digital Canaco Veracruz. Este es el programa La Productividad del Capital Humano. Recuerda que en esta emisora tú puedes observar múltiples programas, no únicamente sino también sobre aspectos tecnológicos, sobre la nutrición, sobre mujeres empresarias, sobre algunos elementos de salud de distinta naturaleza. Muy importante, síguenos en Canaco Radio TV Digital. Por el momento vamos a hacer una breve pausa para continuar después de unos cortes comerciales con el tema de la madurez en el capital humano directamente en la empresa. No te separes de nosotros y en breve continuamos. Gracias.
Coffee Brothers, somos brothers. Un lugar muy diferente, un espacio cordial de café y alimentos y postres deliciosos. Todo es hecho en casa, con amor, originalidad y frescura. Tenemos algo para todos. Ven con tus brothers o tu mejor amigo. Aceptamos mascotas. Nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados solo de 9 a.m. a 2 p.m. Estamos en la esquina de Isabel la Católica, 519 y Bernal Díaz del Castillo. Coffee Brothers, somos brothers. El 22 de junio de 1879 se fundó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, misma que fue creada en la lonja mercantil, siendo su primer presidente Francisco Landero y Cos, quien se había desempeñado como administrador de la aduana y gobernador del estado de Veracruz. Somos la segunda Cámara de Comercio más antigua del país. Cumplimos 140 años sirviendo al comercio organizado de Veracruz. ¿Necesitas ayuda para contratar personal capacitado y apto para tu empresa? No te preocupes. Canaco tiene la solución para ti. Afíliate y obtén como beneficio el apoyo en encontrar al equipo de trabajo que tú necesitas. Afíliate a Canaco y obtén como beneficio programas de apoyo a empresas con equipo tecnológico y más. ¿Estamos al aire? Entonces, vamos con la productividad del capital humano. Vamos a continuar entonces con este programa respecto a lo que estamos viendo el día de hoy con la madurez. La madurez se refiere al hecho de tener un equilibrio personal, tener una responsabilidad y tener con ello también la libertad o los derechos que como persona podríamos tener. Muy bien. Con esto de la madurez, con este tema, estamos abordando el crecimiento personal, el desarrollo humano, desde la familia, la escuela, la sociedad. Y mencionamos que para ello es necesario desarrollar estas llamadas competencias blandas de una buena comunicación. Estamos hablando de una solución de conflictos, de saberte motivar, de dar un buen servicio a los clientes, de trabajar apropiadamente, respetar a los demás y ser respetados. Es decir, tener una autoestima en equilibrio. Todo esto lo trasladamos entonces a la empresa. ¿Qué empresario o empresaria no quisiera tener solamente trabajadores maduros? Que insistimos, esa madurez no es de estar serios, de estar callados. Madurez no significa estar aislado o ser como una estatua. La madurez implica también el enojo, la sonrisa, la tristeza en el momento apropiado. Por ello es importante hablar de la inteligencia emocional en la empresa, porque una persona que conoce sus emociones, las identifica, las regula y las aplica en el momento y la circunstancia indicada, en ese momento se puede decir que está manifestando también madurez. Y por ello es importante que se cumpla con ese proceso para el capital humano. ¿Cuál es ese proceso? Es desde el reclutamiento, selección, inducción, capacitación y desarrollo del personal, del capital humano, hasta incluso, ¿por qué no?, el momento del despido o la separación de la empresa. Todo esto de la mejor manera, cordialmente, bien dirigido, desde la perspectiva administrativa y en la forma psicológica. Pero entonces, para poder llevar a cabo todo este proceso del recurso humano, del capital humano, requerimos antes todo un proceso administrativo dentro de la organización. ¿Para qué queremos gente? ¿Para qué metemos más personas a la empresa? ¿Realmente hay un puesto vacante? ¿Las funciones se necesitan cubrir? ¿O entre los que ya estamos podemos hacerlo mientras no crezca la empresa? Son decisiones administrativas muy importantes porque puede ser que queramos meter más gente de la que necesitamos o puede ser que estemos exprimiendo al capital humano al máximo y necesitemos realmente meter más personal. Entonces, primero partimos de un análisis administrativo en general de la empresa, dentro de lo que cabe el capital humano.
Y una vez teniendo ese diagnóstico de necesidades de capital humano, reclutamos, seleccionamos a aquellas personas que de acuerdo a las características, no solo de la habilidad que requerimos para el puesto, sino en cuanto a sus actitudes, con C, actitudes para afrontar la vida, para afrontar el trabajo, manifiesten, entre otras cosas, la madurez suficiente para poder colaborar con nosotros en un entorno laboral como el que nosotros hemos diseñado, hemos creado y fomentamos con todo el equipo de trabajo. Esto es difícil. ¿Y saben por qué es difícil? Porque en ocasiones el mismo empresario, el patrón, no tiene la madurez suficiente. ¿En cuántos casos no nos hemos encontrado que los empleados dan su mejor esfuerzo, que el capital humano se está continuamente preparando y esforzando para dar lo mejor de sí, y algunos gerentes, directivos o incluso dueños la riegan, como decimos vulgarmente? Echan abajo el ánimo, echan abajo la labor, no tienen la madurez apropiada para reconocer un trabajo bien hecho, para identificar un buen servicio, y castigan, sancionan a las personas que están haciendo bien las cosas y son descontrolados, desequilibrados, porque de alguna forma premian al que está cometiendo errores. Y no me refiero a cometer un error involuntario, ¿verdad? Eso cualquiera lo podemos tener, sino el hecho de dañar a la empresa con algún comportamiento. Entonces veamos que la madurez también debe existir en ti como empresario, como directivo, como gerente o como supervisor. No podemos tratar mal a las personas, pero tampoco podemos dejarles que hagan lo que quieran. Este es el enfoque de este programa, la productividad del capital humano. Este enfoque de felicidad productiva, donde hacemos lo que tenemos que hacer, tenemos la madurez suficiente para no esperar a que alguien nos esté indicando qué hacer. La madurez suficiente para ser proactivos, para poder hacer las cosas porque nosotros sabemos que se pueden hacer dentro de los límites o los márgenes que mantienen las políticas de la organización. Esto implica madurez. Entonces decíamos, a la hora de reclutar y seleccionar al personal, una vez teniendo el enfoque administrativo, debemos ver el perfil psicológico. No basta con que la persona sepa hacer lo que tiene que realizar en su puesto. Necesitamos saber cómo es su personalidad. ¿Se encuentra equilibrada y madura? Bueno, pues vamos a hacer un análisis de sus rasgos y entonces veríamos si la persona puede responder ante la presión del trabajo, si se puede comunicar adecuadamente, si tiene la capacidad intelectual para desarrollar la labor que se le va a solicitar, si está en armonía su perfil personal con el perfil del puesto. Recordemos que el estrés laboral, entre otras cosas, puede presentarse cuando la persona no reúne los requisitos suficientes para desempeñar su trabajo. Entonces lo ve como muy difícil o amenazante. Y la persona, en su repertorio de conductas, en su experiencia, tiene un determinado límite del cual no puede pasar de manera inmediata y por ello se estresa al no cumplir los objetivos que le son encomendados. Esto es muy frecuente. Aquí en el mercado laboral mexicano pasa muy seguido porque no se hace el reclutamiento y la selección con fundamento en los perfiles de puestos. Pero vamos a suponer que ya sucedió, no se hizo lo debido, ya están en la empresa. ¿Cómo podríamos solucionarlo o por lo menos tranquilizar este tipo de problemas? Bueno, se puede lograr mediante la capacitación y el desarrollo, es decir, cursos, talleres, de esto que estamos hablando durante estos programas, de una buena comunicación empática y asertiva, para poder motivar al personal estando automotivados los dueños, los directivos, los gerentes o supervisores, de una manera en que podamos resolver conflictos y no hacerlos más grandes, prevenir los conflictos cuando es posible y no permitir o no dejar que se desarrollen, y así como ello, múltiples habilidades que necesitamos para poder dirigir nuestra propia persona y a nuestro capital humano. Por eso, tan importante el tema de la inteligencia emocional. Identificar mis emociones, pero también identificar las emociones de mis compañeros de trabajo. Regular mis emociones, pero también observar con qué emociones se encuentra mi superior laboral. Y más allá, si tengo contacto con los clientes externos, poder identificar en qué estado de ánimo vienen los clientes, de qué manera podemos ayudar para que ese estado de ánimo, si es negativo, se convierta en positivo, y con todo ello, favorecer a la venta de nuestros productos o servicios. Es decir, ser más productivos
qué es lo que implica este programa. Productividad, no con el látigo, productividad no con la exigencia meramente, sino con el cumplimiento de normas, tanto de la empresa como externas a ella. ¿Por medio de qué? De una persona que se encuentre madura, equilibrada y con los conocimientos y habilidades suficientes. ¿Es difícil? Sí. ¿No siempre se tiene el personal idóneo? Sí. A menudo tenemos que trabajar con personal que ya estaba ahí incluso antes de que nosotros llegáramos. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir la brecha, para el margen acortarlo, para poder mejorar la productividad y la satisfacción laboral de todos? Bueno, los cursos y talleres que aporta Psicoexistir, los cursos y talleres que se dan en Canaco, Veracruz. Todo ello sirve para que el personal se encuentre mejor, satisfecho, contento, productivo y todos estemos en armonía dentro de la empresa. No es algo utópico, no es soñar, es tener los pies sobre la tierra y también enfilarnos en este nuevo esquema mundial del trato a los trabajadores. Ya basta de la explotación laboral, ya basta de aquellos salarios u horarios fuera de la ley. Podemos tener el cumplimiento legal, pero también la otra parte, el trabajador debe tener el cumplimiento de su responsabilidad. Y ahí tendremos una madurez tanto de la empresa y empresario como de los trabajadores, en donde hagamos las cosas bien ambas partes, porque si no tenemos el círculo vicioso, ¿verdad? Donde el empresario explota, afecta, altera al trabajador y el trabajador se desquita con pausas en el trabajo más allá de las necesarias, con ausentismo, con el llamado presentismo e incluso desechando materiales, echando a perder algunos elementos de la producción o, peor aún, cuando se daña una maquinaria y se hace un complot para que la empresa llegue y caiga, se venga abajo. Entonces hay que cuidar todo eso. Estamos en un mismo barco, en un mismo equipo, empresarios y empleados. Estamos conscientes que necesitamos estar bien, necesitamos producir y la empresa, entre todos, llevarla al buen término. Nos conviene a todos, es sano para todos. Entonces, unamos los esfuerzos y apoyémonos de manera conjunta. Otro de los temas muy importantes para lograr esto es el trabajo en equipo colaborativo, de tal forma que nos demos cuenta de la sinergia que podemos lograr, es decir, la unión y la integración del personal con los supervisores y los dueños para poder conseguir las metas de venta, de producción, de distribución y con ello tener una empresa sana, donde no estemos sufriendo para poder conseguir los recursos mínimos indispensables que mantengan a flote la organización. Todo esto entonces se ve apoyado, ayudado por Psicoexistir en la capacitación y el desarrollo del capital humano. En esta ocasión nos encontramos en las instalaciones de Canaco, Veracruz, transmitiendo en vivo y en directo este programa, La Productividad del Capital Humano, en la Avenida Allende, entre Lerdo y Juárez. Instalaciones muy apropiadas de Canaco, Veracruz, para poder dar un buen servicio de capacitación y desarrollo a tu personal. Si no estás afiliado a la Cámara, si no te has afiliado, busca, pide informes, acércate y vas a ver que existen múltiples beneficios, no solo en capacitación, sino en apoyo, en respaldo, en trámites, en múltiples elementos donde la Cámara te puede apoyar para poder hacer mejor tu desempeño empresarial. No lo olvides, Canaco, Veracruz tiene este canal de promoción, este canal de difusión, de información, que es Radio TV Canaco Digital. Estos programas son gratuitos, llegan a ti y puedes aprovechar múltiples elementos de lo que platicamos en estos programas. Este es el programa de la productividad del capital humano, pero hay otro programa que se refiere a la nutrición del ser humano. Y hay otro programa que se refiere a los elementos tecnológicos que ayudan al ser humano. Y hay otro programa que tiene que ver con la activación. Y hay uno más de mujeres empresarias. Y así hay muchos programas e incluso tenemos un noticiario. Entonces, no te desconectes de la señal de Radio TV Canaco Digital, que es muy importante, te apoyan mucho y si es posible, afíliate a la Cámara para obtener mayores y mejores beneficios para tu capital humano y para ti como empresario. Estamos hablando de una gama de posibilidades
que te permitirán desarrollarte mejor y adquirir esa madurez de la que hemos estado hablando en este programa. Madurez como empresario y madurez del capital humano. Y bueno, no se te olvide que el viernes 13 de marzo vamos a tener un curso de 4 a 8 aquí en Canaco, Veracruz, y el tema es inteligencia emocional. Esta inteligencia emocional aplicada en la empresa al conocernos a nosotros mismos y al identificar la inteligencia emocional o las emociones en general de nuestros compañeros de trabajo, superiores y clientes también. Es importante entonces que además de dar cursos de secretariado, idiomas, cómputo y de los temas que cada quien requiera en su trabajo cotidiano, podamos aportarle al capital humano el desarrollo de competencias blandas como las que Psicoexistir te proporciona. Comunicación, motivación, solución de conflictos, prestación de servicios y todo este tipo de elementos que nos llevan a trabajar en equipos colaborativos de la mejor manera. De esta forma, damos por concluido nuestro programa de esta tarde de la productividad del capital humano, esperando que estos temas te sean útiles y que podamos lograr entonces un mejor desempeño en nuestro trabajo. Te esperamos para el siguiente programa. Vamos a terminar con este y mantente conectado a la señal de Radio TV Canaco Digital. Hasta la próxima.